El liderazgo no consiste en estar al mando, sino en cuidar de las personas a tu cargo. Frase célebre de Simon Sinek. Bienvenidos a un episodio más de La Voz de Conta Digital. En esta ocasión hablaremos de liderazgo en las firmas contables. Y para esto tengo el honor de presentarles a un gran amigo, inversionista de Conta Digital, empresario, un auténtico líder. Esta mañana les presento a Jorge Ferrer. Muchas gracias, Jorge. Mucho gusto a toda tu audiencia. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Bueno, y comenzaba diciendo, Jorge, que justamente el liderazgo no se trata de decir, oye, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, porque a veces confundimos el tema de jefe con líder, ¿no? Correcto. O sea, de repente decimos, es que mi jefe me dijo eso. Y bueno, es como una palabra que usamos, ¿no? Para referirnos a alguien de alto rango, ¿no? O sea, es como que el jefe. Pero ya hablando de liderazgo, debe haber una diferencia muy grande entre alguien que sabe nada más ordenar y alguien que se pone a hacer el trabajo con la gente e inspira, ¿no? Esa es la gran diferencia que yo creo que hay entre un líder y un jefe simplemente que ordena, ¿no? Platícame, por favor, y platícanos a la audiencia, ¿cómo puedes pasar de ser un jefe normal a realmente ser un líder, ¿no? Es, es un proceso transformacional. Tienen que entender que el líder, la diferencia que tiene es que influye, no manipula, que inspira, como bien lo dijiste. Y confundimos mucho, como bien lo apuntaste, ser jefe con ser líder. El jefe busca el resultado, no le importa la persona, no le importa la consecuencia. Tenemos que llegar a este objetivo al costo que sea. El líder, por el otro lado, está balanceando entre el resultado y el objetivo, que es claramente muy importante, y las personas que trabajan para él. Nosotros en la firma de liderazgo alto impacto creemos que la función principal de un líder es desarrollar y sacar la mejor versión de las personas que lidera. Pero no puedes hacer eso si no te lideras a ti mismo. A mí me llama mucho la atención las empresas que nos han contratado para temas de liderazgo, darme cuenta que las personas que están en una posición de liderazgo, los jefes, no se lideran a sí mismos. No tienen la disciplina, no tienen la capacidad. Y lo puedes ver en su atuendo, en su cuerpo, en su escritorio, en su incumplimiento de compromisos, en su falta de accountability y rendición de cuentas. Y es muy difícil que puedas liderar personas si no te puedes liderar a ti mismo. Evidentemente, o sea, uno tiene que dar siempre el ejemplo, ¿no? Y de repente tú le exiges a tus colaboradores llegar temprano y tú eres el último que llegas, ¿no? O venir bien vestidos y llegas todo en fachas, o no sé, cualquier cosa, pues dices, oye, espérame, me está diciendo que debo de ser así y al final él hace todo lo contrario. O sea, esta parte de congruencia es muy importante, ¿no? En el liderazgo, ¿no? Es correcto. Nuestras mamás decían, la palabra educa, pero el ejemplo arrastra. Y es una realidad. Como líder, tú tienes que poner el ejemplo. Otro error que considero o que he visto en mi experiencia de muchas personas que están en posición de liderazgo es creer que porque están en una posición superior jerárquica, no tienen que ensuciarse las manos. Tienen que dirigir y ordenar porque el trabajo está por debajo de mí o yo ya estoy por encima de ello. Y la realidad es que el líder es el que guía y lidera desde el frente de la batalla. Es el primero en llegar a la oficina, es el último en irse. Sí tienes que salirte, no lo puedes hacer todo tú, porque el péndulo se va al otro lado. Conozco gente que es muy entregada, muy comprometida, al grado tal de meterse a la operación. Y entonces pierdes la visión del líder, pierdes el whole picture, el panorama completo que sí tienes que tener para tomar las decisiones estratégicas y a veces las decisiones duras. Como jefe, tú tienes en cuenta tus intereses, tus objetivos. Como líder, siempre tomas decisiones desde el bien común y el bien mayor. Y hace unos podcasts, ya no recuerdo, ya estamos teniendo más podcasts y ya no recuerdo en qué episodio, nos acompaña una amiga, igual contadora hace muchos años, Eloísa, y algo que me llamó mucho la atención y me gustó mucho es que decía que su jefe le decía, carreritas, vamos a jugar a ver quién acaba primero, ¿no? Entonces, esa parte de, o sea, tú y yo estamos en el mismo nivel, yo soy tu jefe porque así lo denominó la empresa y me toca a mí jugar el papel de dirigir, ¿no?
pero no necesariamente tengo que verte como que tú eres menos. Y eso que pasa es con las personas que pasan de un puesto a otro, ya se sienten como que Superiores. superiores, ¿no? Soy tu jefe y tú me tienes que hacer caso y te voy a ordenar y eso realmente no es liderazgo, o sea, eso realmente es literal, ser el jefecito, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, sobre todo para todos los que nos ven que en especial son contadores, ¿no? Nuestra audiencia son muchos contadores, darles herramientas también a los que están pasando de ser su propio jefe, por así decirlo. Si yo tengo mi despacho, perdón, mi firma independiente, ¿no? O sea, como contador independiente, yo ejerzo, tengo mis clientes, todo. Cuando empiezo a contratar gente para crecer, es cuando paso de ser, oye, yo era mi propio jefe, ahora tengo que coordinar a más personas. Y hemos visto en muchas empresas como a lo mejor, por ejemplo, un vendedor es buenísimo, lo pones de gerente de ventas y es un desastre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final no tiene esas habilidades para dirigir a las personas. O sea, podrá ser muy buen vendedor, pero no es muy buen gerente de ventas. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los despachos. A lo mejor podrás ser un excelente contador, manejas todo el tema de las normas de información, manejas el tema de los impuestos, o sea, te sabes el ABC de todo y entregas a tus clientes unos papeles de trabajo, unos estados financieros impecables, todo así precioso, pero cuando empieza a tener gente, se empieza a volver un desastre tu firma. Entonces, ¿qué consejos, conociendo un poco a los contadores que has convivido con muchos y conoces esa personalidad un poquito a veces cerrada, cuadrada, como no flexible, como que te ordeno, tienen que ser así? O sea, ¿qué consejos les podrías dar a los que nos están viendo, específicamente contadores, para mejorar su liderazgo en sus firmas contables? Con mucho gusto te voy a dar algunos consejos, pero antes de entrar en los consejos quiero picar en algo que dijiste. Tú mencionabas que confunden el ser un excelente vendedor o contador con poder ser jefe y cometemos el error de pasar a alguien que es muy bueno en lo que hace y que cuando llega aquí se cree mejor que las personas que dirige. Si tú como líder eres mejor que las personas que diriges, tienes un mal equipo de trabajo. Has hecho un mal reclutamiento. Yo te puedo decir que las personas que yo dirijo son mejores que yo, por eso hacen la chamba. ¿No? Por eso los pongo a hacer esos trabajos. Si los pudiera hacer yo, me ahorro ese sueldo. Claro. Entonces, lo que yo tengo son habilidades de liderazgo, habilidades organizacionales que me permite hacer que trabajen en conjunto, que me permite ayudarlos a sacar la mejor versión de ellos mismos y que hagan lo que hacen mejor. Pero sería absurdo, y caemos en ese absurdo cuando tenemos posiciones de liderazgo, querer ser el mejor en todas las posiciones, porque además, aunque seas un excelente contador o un excelente vendedor, si eres un excelente vendedor, seguramente vas a ser un mal administrador o mal contador. Y si eres un excelente contador, seguramente vas a ser un mal vendedor. Son perfiles distintos. Y puedes, en el área técnica en la que te desarrollaste, ser quizá mejor o igual de bueno que la persona que tienes supliendo el área que dejaste. Pero tienes que entender que no puedes ser mejor que todos tus gerentes en las demás áreas. Por eso los contratas, por eso los buscas, porque quieres que sean mejores que tú. Tienes que tener los conocimientos básicos para que no te vean la cara, para que no te digan una tontería, para saber cuándo están arriesgando de más. Pero deben de ser mejor que tú y debes de aceptarlo y asumirlo con humildad para poder entonces potencializar a la compañía. Ahora, Y eso, perdón que te interrumpa, Jorge, eso que acabas de decir es clave, la humildad, ¿no? O sea, porque empezamos a ver que la gente se llena de este ego de yo ya soy más, ya me pusieron esta posición, yo ya. Entonces, no se bajan a lo que algún día fueron, ¿no? Y a ver, yo algún día fui empleado, algún día estuve abajo, cómo quisiera que me mandaran, cómo quisiera que me sugirieran, que me hablaran, o sea, toda esa parte pues no debes de perder el piso. Y esa es lo que mantiene al líder. Justamente decías eso, ¿no? De que, oye, ellos saben más que yo. Y no me siento mal y no pierdo por algo un valor, porque luego eso es como que no voy a contratar a esta persona porque sabe más que yo y luego me va a quitar el trabajo, ¿no? O va a ser, luego me va a reemplazar. Entonces, ese es como que el miedito que empieza a entrar en los jefes o líderes, ¿no? Pero jefes porque todavía no tienen esa habilidad, pero eso que acabas de decir es clave, o sea, contrata a alguien que sea hasta mejor que tú
Y no tiene por qué venir a sustituirte, ¿no? Si a lo mejor esa persona no va a tener esas funciones o esas habilidades de liderazgo, ¿no? Es correcto. Tenemos que matar el ego. Hay un libro muy bueno que se llama El ego es el enemigo. Y sí, ego, soberbia, vanidad y orgullo son los 4 peores asesores que puedes tener. Todos los seres humanos caemos en ellos. Yo he caído en ellos. Y cada vez que me he dejado influenciar por la soberbia, por el ego, por la vanidad o el orgullo, he terminado pagando un precio muy caro. Entonces, respecto a los consejos, el primero sí, definitivamente humildad. Tengan la humildad de reconocer las habilidades y las fortalezas de la gente que ustedes están dirigiendo y potencialícenlas sin miedo. 2, esto no estamos reinventando el fuego, lo dice Stephen Covey bastante bien. Tenemos que diferenciar entre eficiencia y eficacia. Podemos ser eficientes con las tareas, con la contabilidad, con las ventas, con los números, con las actividades, con la operación, con las cosas. Con las personas tenemos que ser eficaces, no podemos ser eficientes. Cuando tú quieres ser eficiente con las personas, estás cosificando a la persona. Las personas no son cosas aunque nos gusten. Es que cuando eres líder, el ajedrez y los peones... Estupideces mentales. Las personas no son cosas. Tú no puedes cosificar a los seres humanos. Cuando los cosificas, ellos lo cachan de manera inconsciente y se rompe el pacto líder-liderado. Se rompe la relación de confianza. Me siento usado. Me siento un peón de tu ajedrez. Sí. Se pierde la confianza y entonces todo lo que haga lo voy a hacer con cuidado, con desconfianza, protegiéndome, desconfiando de tus intenciones. Y va a ser muy difícil que crezcas un negocio o logres un objetivo con un equipo que desconfía de ti. Entonces, tienes que ser muy eficiente con las cosas, con las actividades, pero muy eficaz con las personas. Y un ejemplo de esto es porque me preguntan cuál es esa diferencia, porque teóricamente o metafísicamente hace sentido, pero en la práctica, ¿cómo funciona? Eficiente es hacer más con menos. Es decir, la tarea que me toma 1 hora, soy muy eficiente si logro hacerla en 30 minutos. ¿Qué sería muy eficiente si te quiero despedir? Pues mandarte un WhatsApp. Edgar, no te presentes, estoy a trabajar. Ayer fue tu último día. Muchas gracias. Te hacemos llegar tu liquidación completa. Eso sería muy eficiente. Me quito problemas emocionales, me quito 1 hora de explicarte el por qué. Sería muy eficiente. Muy al estilo gringo, ¿no? Porque así son o sea, de repente los gringos son así como que directo. Time is money. Time is Time money. is money. Quieren ser eficientes. Todo es productividad, capitalismo. Y está bien en los negocios, pero no está bien en las personas. Con las personas tienes que ser eficaz. Tengo que tomarme el tiempo de sentarme contigo y hacerte sentir un ser humano y sí despedirte, porque tengo la razón, porque cometiste un error o varios o por un cúmulo, pero tengo que tener la paciencia y el amor por las personas que lidero de despedirte como un ser humano, con dignidad, de darte el tiempo, de dejar que te enojes, dejar que lo proceses, de darte los learnings, los aprendizajes que te tienes que llevar para que no te vuelva a suceder. Sí, sí, claro. Eso es un verdadero líder, no el que está nada más time is money. ¿Qué me ocupa a mí? ¿Qué me preocupa a mí? ¿En qué voy a ganar yo? No, o sea, si yo cuando hablo con mis colaboradores, porque digo, también yo pasé de ser contador, luego a tener una firma, luego a tener una empresa y pues nadie me enseñó, ¿no? O sea, de repente que iba leyendo libros de organizational behavior para cómo se comportan las organizaciones, de liderazgo, o sea, yo iba leyendo y eso fue como que me empezó a ayudar a entender un poquito más cómo se comporta una organización. Y 2 temas que los veo muy frecuente, sobre todo con contadores, es lo que acabas tú de decir. Uno es que el contador activa más en su cerebro la parte racional y apaga la parte emocional. Entonces es que no hizo las cosas así y asado, o sea, buscan la perfección, o sea, ellos buscan, porque siempre hay colaboradores que son muy buenos, ¿no? Y son casi perfectos, ¿no? Y entonces llega otro que no es tan bueno, a lo mejor en eso, pero tiene otras habilidades, se empiezan a pelear porque a lo mejor no hace las cosas como él quiere que las haga en su mundo de perfección, y vienen y te dicen, corre a la persona, o sea, esa es su solución. Entonces yo, wow, o sea, cuando me venían y me decían, pues, ¿cuál es la solución que tú ves en esto? Pues que corra a esta persona, o sea, ya no sirve. Y le digo, bueno, si yo corriera a todos por sus imperfecciones que tienen, realmente me quedaría sin equipo, ¿no? Entonces, adiós.
yo entraba en conflicto que decía, bueno, o sea, que tiene razón de que no está haciendo las cosas así asado, pero yo veía otras habilidades en esa persona y decía, bueno, ¿qué hacía yo? Pues la pongo en un poco más de chamba de respecto a esas habilidades para que no choque con el otro que, o sea, obviamente números, pues no pueden ser, no puede haber errores. Entonces, si estás con errores en números, evidentemente, pues, va a llegar un momento en que, pues, si eres un contador, vas a tener problemas con el SAT, vas a tener problemas con tu cliente. Oye, me equivoqué, no eran 100,000 pesos que tenías que pagar, eran 1 millón. O sea, no puedes decir eso a un cliente y menos recurrentemente. Entonces, evidentemente, cuando te topas con ese tipo de colaboradores, que a lo mejor dices, bueno, no, o sea, sí la parte, este, de esta perfección numérica a lo mejor no la tiene muy desarrollada, pero tiene otras habilidades, lo pongo en la otra parte o la otra función que es un poquito más la parte a lo mejor de relaciones públicas, de hablar con el cliente, porque eso pasa, ¿no? O sea, como decías, los contadores de repente son como que el cuadrado, el número, ¿y qué pasa la relación con el cliente, la parte humana, ¿no? O sea, esa parte pues sí, o sea, realmente ver a la persona como persona. Entonces yo les decía a los colaboradores que se acercaban conmigo con problemáticas, oye, ponte a ver qué está pasando en la vida de la otra persona y por qué está actuando así y por qué tiene esos conflictos. O sea, no lo evalúes nada más desde el aspecto como técnico. O sea, no está haciendo esta chamba así como yo quisiera que fuera, ¿no? Y sí también en algún libro leí que cuando tú hablas con un colaborador y el colaborador tiene un error y le dices, oye, tuviste ese error, ten más cuidado y toma acción en ciertas cosas, a lo mejor vete a un curso, haz un checklist para que realmente no se te vaya a ir ese error y les pones herramientas para que mejoren su trabajo y reduzcan los errores y esa persona no hace nada, no le interesa. Entonces ahí sí es afuera. O sea, no hay de que, bueno, te voy a tolerar y te voy a poner todas las herramientas. No, o sea, si tú no tienes de tu parte también esas ganas de mejorar, porque sí, o sea, tienes que tener, o sea, esto es una relación de dos, tienes que tener esa parte, pues también con justa razón, pues vas para afuera, ¿no? Y como tú dices, lo voy a correr, pero le voy a decir por qué y le voy a decir qué tiene que hacer para que Para después, mejorar. cuando vaya a otro lugar, pues no le vaya a pasar lo mismo por humanidad, ¿no? Por supuesto. Y mira, yo de uno de mis grandes mentores de vida, Martín Sánchez, que conoces, Sí. aprendí la frase que no sé si sea de él: duro con el problema, suave con la persona. No culpes al sistema, no culpes a la persona, culpa al sistema. Entonces tú como empresario, ustedes contadores, les recomiendo buscar lo que tú dijiste, crear los sistemas que vayan eliminando el error humano, no queriendo crear robots que no cometan errores. Eso es imposible. Aquí nada más vas a lograr frustrarte, romper tus relaciones, perder grandes talentos, tener una rotación muy alta. Aquí vas a ir reduciendo el error humano. Y yo tengo una filosofía de vida como líder donde no sabes, te enseño. No puedes, te ayudo. Sí, ahí es como dices, en el momento en el que te capacito, te ayudo, pero no quieres, no se te da la gana, pues es que mi empresa o el trabajo no es para ti. Y entonces nos damos la mano y ve a otro lado a ser feliz, ¿no? Busca un lugar donde tus habilidades se potencialicen, que claramente aquí no es porque no quieres, es un tema de actitud. Pero mientras no sea actitud, yo soy un firme creyente que el talento vale la pena invertirle, vale la pena entender por qué se equivoca, comprender por qué mi sistema está orillando a esta persona a cometer esos errores y a la otra persona no. Es un tema de habilidades, es un tema de herramientas, es un tema de organización, es un tema de capacitación. Porque aunque esta persona la dejes ir o se vaya por sí misma o la muevas a un lugar donde es más eficiente, alguien va a llegar a sustituirlo. Y si tú tienes a dos o más personas haciendo un mismo trabajo, en este caso contadores haciendo contabilidades, siempre uno va a ser mejor que otro. Siempre uno va a ser el mejor y uno va a ser el peor. Pero es el peor respecto al mejor. No quiere decir que sea malo y lo Claro, tengas que correr. exacto. Quiere decir que lo tienes que capacitar, entrenar, analizar para seguirle subiendo el nivel. Y o a lo mejor darte cuenta que aunque es contador, a lo mejor no es muy bueno haciendo contabilidades, pero a lo mejor es un magnífico vendedor. Y tú como contador sabes perfectamente que algo que carecen los despachos contables
son buenos vendedores. Normalmente, ¿quién vende el despacho? El dueño del despacho. Claro. Porque a los contadores no les gusta vender. Entonces, si tienes un mal contador porque tiene buena labia, porque le gustan las relaciones, no tienes un mal contador, tienes un diamante en bruto que entiende la contabilidad, tiene los conocimientos y podría ser un gran vendedor si desarrollas el sistema, si desarrollas a la persona. Esas son las oportunidades que los jefes que no están buscando la mejor versión de las personas que lideran no entienden y pierden. Tienes total razón en eso del sistema, ¿no? Porque nosotros como desarrolladores de software siempre estamos culpándonos, ¿no? Siempre decimos, ¿qué más podemos hacer para que el cliente no se equivoque? O sea, para prevenir el error. Es correcto. Y lo mismo, cada vez que yo tenía un conflicto en la firma, yo decía, ¿en qué fallé yo? O sea, yo no decía, no estás haciendo tu trabajo, ¿no? O sea, no, realmente decía, ¿en qué está fallando el sistema para que realmente no vuelva a pasar eso? Y siempre ponía un control, otro control. Pero sí tuve los colaboradores que a pesar de que les ponías controles y controles y controles, realmente era un tema de actitud totalmente. Y yo seguía culpándome de que el problema era yo. Ahí sí me liberé, la verdad, cuando corría una persona de que no. O sea, realmente veo a esta otra persona que con su libretita, o sea, no tiene un sistema sofisticado, me resuelve y no hay problemas. Y esta otra persona con 18 controles, no más no. Entonces, ¿Quieres hacer? ya el problema no es el sistema, o sea, también el problema es la persona. Entonces, ahí es cuando yo dije, bueno, o sea, también tengo que, pues, de cierta manera, privilegiar a la persona y decir, o sea, no los quiero perfectos. Voy a poner 1000 herramientas para que se disminuyan los errores y te maximicen tu potencial, ¿no? Pero no, pero tampoco te puedes ir al extremo, que eso nos llega a pasar. O sea, yo en mi caso era como que me culpaba todo era yo el problema y también entendí que, bueno, la persona realmente cuando no tiene las ganas de hacerlo, lo mejor, recomendación para todos los que nos están escuchando es hasta luego, ¿no? Totalmente. Y yo ahí te voy a dar un consejo a ti. Elimina y eliminen la palabra culpa de su vocabulario en materia de liderazgo. Es responsabilidad, no culpa. Responsabilidad. Porque la culpa trae una connotación inconsciente negativa muy fuerte que además bloquea la comunicación en los equipos, bloquea la eficiencia, bloquea el aprendizaje. La culpa es un sentimiento y una palabra muy negativa en materia de liderazgo y relaciones. Entonces sustituyan culpa por responsabilidad. ¿De quién es responsabilidad? ¿De quién cometió este error? Ok, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, es responsabilidad del sistema. Porque además eso te abre la puerta a mejorar el sistema, a la innovación. En mi libro, Los 7 retos de liderazgo alto impacto, que les recomiendo muchísimo, hablamos de un concepto que se llama Kaizen, que es mejora continua, es un concepto japonés que utilizaron en Toyota. Si tú culpas a las personas o te culpas a ti, la innovación y la mejora continua se bloquea, porque alguien va a ser el culpable, alguien va a ser enjuiciado. Automáticamente esto es inconsciente. Cuando tú cambias culpa por responsabilidad, lo que logramos es que se documenten los errores, asignando responsabilidades y metiendo un sistema de mejora continua para evitar que tú u otro, el que siga de ti, cometa el mismo error. Y entonces la compañía evoluciona con pequeñas mejoras continuas. Sí, siempre hay que mejorar el vocabulario. De repente a lo mejor no es la mejor palabra culpa. Soy así como, no sé, es algo muy malo. Pero sí, o sea, tienes razón de que responsabilidad se escucharía mejor porque al final nadie es culpable de eso. Y cuéntanos un poquito más de tu libro. Me da mucho gusto que hayas por fin materializado este sueño. Y yo creo, o sea, firmemente, que eres una de las personas que puede dar consejo y por eso te invité aquí a este podcast, Gracias. porque yo lo he vivido, o sea, con tus equipos, o sea, eres una persona a la que te siguen, o sea, la gente te quiere, o sea, te pasas de una empresa a otra y la gente va siguiéndote, o sea, realmente te he visto como eres como muy humano con las personas, o sea, y eso realmente muy pocas personas hoy en día lo he visto, o sea, como liderazgo, o sea, como que veo más al jefe, ¿no? Y no veo al pocos líderes, ¿no? O sea, entonces, platícame brevemente 7 tips que tú pudieras darnos, así brevemente, para que uno pase de ser jefe a líder. Mi libro justamente es mi metodología de liderazgo, que es
llevarte de jefe a líder a través de justamente 7 retos. El liderazgo no es un switch que activas, se es o no se es líder. Y el liderazgo es falso y es una falacia que se nace siendo líder. El liderazgo se desarrolla, como todas las habilidades, las desarrollas, las estudias, las trabajas, las practicas. Y el liderazgo viene desde adentro, desde tu ser, desde tu ethos, de tu esencia. Entonces, los 7 retos de liderazgo alto impacto, así se llama mi libro, es, primero, crear tu sistema interno de creencias. Tomamos decisiones con la emocionalidad del momento, con el valor o el principio que me brinca en la cabeza, que puede ser bueno, pero es lo primero que me viene a la mente. El sistema interno de creencias ajusta la brújula para que siempre tomes decisiones de manera consciente y constante. De ahí pasamos a descubrir tu higher purpose, el reto 2. Conoce tu propósito superior. ¿A qué viniste a la vida? ¿De qué manera trasciendes? Una vez que tenemos la brújula y sabemos dónde está el norte, hacemos un plan de vida, el reto 3, armar tu plan de vida. Y aquí nos metemos mucho en las 6 dimensiones ontológicas del ser humano. Creemos mucho en liderazgo alto impacto, que el ser humano tiene que estar balanceado. De nada sirve que trabajes como loco y te vuelvas rico si te cuesta tu familia. De nada sirve que le dediques tiempo de calidad a la familia si no puedes pagar las medicinas de tu hijo. Claro. De nada sirve que tengas cuadritos, estés Superman Brul, si no tienes para pagar la renta. De nada sirve que tengas una excelente calidad de familia y hayas hecho mucho dinero si no te puedes parar de la cama porque tienes un sobrepeso y ya no te dan las rodillas para aguantarte y no puedes jugar con tus hijos. Entonces, ayudamos mucho a hacer un plan 360 alrededor del ser humano para que pueda lograr su propósito superior sin perder ni el dinero, ni los negocios, ni la familia, ni los amigos, ni su salud, ni una colección de cosas. De ahí, una vez que ya tenemos un plan de vida, pasamos al reto 4. Fíjate cómo va de adentro hacia afuera. El reto 4 ya es tu sistema de dominio de tiempo y tu gestión de la energía. ¿Por qué la gente no trabaja en sus 6 dimensiones y no logra sus objetivos? Porque no le da tiempo, porque no se organiza, o porque es muy organizado y tiene sus tiempos muy, muy perfectos y cuando termina de trabajar o de hacer su rutina, ya está muy cansado para trabajar todo lo demás. Entonces nosotros ayudamos a ordenar tu tiempo y que tengas una correcta gestión de tu energía para que hagas todas tus dimensiones. De ahí pasamos al reto 5, que es lo que venimos platicando. Nadie puede solo. Por muy fregón que seas en la vida, necesitas socios, una familia que te apoye, clientes que te compren, proveedores que te surtan. No lo puedes hacer solo, de la A a la Z. Necesitas a fuerzas gente que te ayude a llegar a tu propósito superior. Entonces, el reto 5 es relaciones eficaces y estratégicas. Cómo armar un plan que te permita tener muy claro qué tiempo y de qué calidad le dedicas a cada persona. Oye, Jorge, entonces estoy entendiendo que tu libro, o sea, es, pues, plan de acción. O sea, vas a tomar acción, no solamente es leer y, pues, se quedó en las frases célebres y todo. Y yo creo que sería muy interesante que el 6 y el 7, pues, la gente lo leyera completo. Digo, que lea todo el libro, pero ya que se entere del 6 y el 7 en el libro, que lo podemos encontrar ¿en dónde? En Amazon. Pueden comprar el libro en Amazon. Yo te voy a pasar el link. Lo van a encontrar seguramente donde encuentran este podcast. Les agradeceré muchísimo que me hagan hacer llegar sus comentarios. Toda crítica es positiva. Toda crítica es constructiva. Así sea, no me gustó tu libro, lo quiero escuchar, quisiera saber los porqués. El libro está enfocado, como dices, no en frases célebres, no es un libro instagrameable. Es un libro que está pensado y hecho para sacar la mejor versión de ti mismo, para detonar todo tu potencial. Lo tienes que leer concentrado y con ganas de transformar tu vida. Pues te agradezco muchísimo, Jorge, que nos hayas acompañado hoy a este podcast. Esperemos que puedas acompañarnos a otros más adelante. Claro que sí, encantado. Y bueno, recuerden que ustedes, los líderes, también son la voz de Conta Digital. Nos vemos en el siguiente episodio.